es Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela bursátil del país desde el año 2003, 17 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa de educación bursátil. Vendrán más, pero este es el primero y pionero. Miren, si usted es empresario, si usted es industrial, al gobierno dominicano, al Banco Central Dominicano, préstele mucha atención porque parece ser que técnicos del Banco Central han filtrado una información incorrecta al Banco Mundial y nosotros tenemos cuál es la información correcta. Y eso coloca a la República Dominicana, en caso de que pasara un colapso en Wall Street con los bonos soberanos de la República Dominicana, lo coloca entre la espada y la pared, al borde de un precipicio. Y nosotros le vamos a dar las consecuencias que eso trae a esos técnicos que en una ocasión dijeron que los bonos soberanos de la República Dominicana eran clasificación AAA, cosa que nosotros probamos por aquí, no es verdad. Son clasificación BB-. En esta ocasión, de nuevo, nosotros no sabemos por qué se empeñan tanto en jugar con Wall Street. Y el que juega con fuego, al final del día, se quema. Así que vamos a ver qué va a pasar con la economía internacional y con la economía local. ¿Qué nos dice Wall Street? ¿Y qué nos dice el presidente Trump, que continúa tuiteando acerca del mercado de valores y la importancia que significa para el empresario norteamericano y la importancia que significa para la economía real mundial? ¿Cuál es la deuda mundial en función de su Producto Interno Bruto? Y evidentemente ha tuiteado el presidente dominicano sobre la bolsa de valores. Todos esos temas y mucho más en breve. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, el hombre más poderoso del mundo, presidente Donald Trump, con el país más poderoso y la economía más poderosa, continúa sus tweets. No pierde la más mínima oportunidad de tuitear cuando él sabe que lo está viendo el mundo, cuando él sabe que le manda un mensaje al mundo empresarial, a los empresarios norteamericanos y a los empresarios del mundo y a todas las bolsas del mundo. El presidente sabe manejarse, sabe lo que significa para él luego de un impeachment, lo que significa que la bolsa se mantenga en esa tendencia constante. Y él definitivamente en esta semana continúa haciendo lo que nos tiene acostumbrado a hacer, enviarnos tweets acerca del stock market, acerca de la bolsa de valores, acerca de Wall Street. Por eso, desde Washington, le trajimos hoy 5 tweets que el presidente pues manda y envía, y le manda un mensaje a la bolsa de valores y a Wall Street que explota, y donde él pronostica prácticamente que el mercado iba a alcanzar los 29,000 puntos y
también entra en ciertas negociaciones con China, porque a él le conviene ahora mantener una bolsa de valores estable y una tendencia explosiva hacia arriba para salir fortalecido del impeachment que le tienen los demócratas. O sea que el presidente sabe manejar la prensa, el presidente sabe de la importancia de la bolsa de valores, y así como el presidente norteamericano de la nación más poderosa del mundo conoce de la importancia de la bolsa de valores de Wall Street, nuestro presidente debe hacer lo mismo. Nuestros legisladores deben de hacer lo mismo, porque lo que es importante para Estados Unidos, prioridad 1A, es importante para el mundo y debe ser importante para la República Dominicana. Entonces, yo no entiendo cómo funcionarios dominicanos, instituciones dominicanas, no se pronuncian a favor de la bolsa de valores. Cuando la nación más poderosa del mundo, todos los días, cada instante, el presidente de la nación más poderosa del mundo se pronuncia a favor de la bolsa de valores. Porque él sabe lo que significa, que para mantenerse en Washington, para mantenerse en la Casa Blanca, necesita de Wall Street, necesita que el mercado siga explotando, o de lo contrario se va de la Casa Blanca. No hay forma que él se pueda reelegir si la bolsa se cae, y él lo sabe, y por eso tuitea todos los días prácticamente sobre Wall Street. Vamos a ver, señor director, el primer video. El presidente no pierde la oportunidad cuando sabe que está expuesto al mundo y que el mundo lo está viendo y que todas las bolsas lo están viendo, pendiente de lo que él vaya a decir. No pierde la más mínima oportunidad para hablar del stock market y hablar de Wall Street. Córrame el video, señor director, la gráfica número 1A, y démosle audio. It'll be something that a lot of people want to see, and we'll be in New Orleans, and we look forward to it. Stock market way up. Country is doing really well, and we'll see it again. Mr. President, what did the intelligence show about the threat to the four embassies? What did the intelligence? Stock market way up, o sea, la bolsa de valores subiendo. El país lo está haciendo bien, nos vemos en el juego. Fíjese, a él nadie le preguntó por la bolsa de valores. A él le preguntaron sobre el general Qasem Soleimani, pero él sabe que el mercado lo está vigilando, que Wall Street lo está vigilando y que todas las bolsas del mundo están pendientes de lo que él va a decir. Y como él sabe la importancia de la bolsa, dijo esto: stock market way up, o sea, la bolsa subiendo y el país haciéndolo bien, y nos vemos en el juego. Eso fue en la Casa Blanca esta semana. Pero luego de eso también, y antes y posterior a eso, el presidente continúa tuiteando. Colócame el número 2, señor director, para que veamos qué dice el presidente. Stock market at all-time high. How are you doing for 409K? Que realmente 401K doing. 70%, 80%, 90% up, only 50% up. What are you doing wrong? O sea, el presidente le dice a los pensionados norteamericanos y al mundo, en la bolsa de valores, en su punto más alto, ¿qué está usted haciendo con su cuenta de retiro, la 401K? Él se equivoca ahí, pone 409, pero 401K. ¿Qué usted ha hecho? ¿Un 70% más por encima se ha ganado? ¿Un 80% o un 90%? Si usted se ganó un 50%, algo usted está haciendo equivocado. Eso es el presidente tuiteando acerca de Wall Street y la bolsa de valores. Él sabe la importancia de esto. Y le está hablando a los pensionados en ese caso, a las cuentas de pensiones. Y nosotros tenemos cuentas de pensiones. Entonces nosotros debiéramos tener también que nuestra cuenta de pensiones debieran de estar en la bolsa de valores, no en manos del gobierno. Ese dinero, esos fondos de los pensionados dominicanos deben ir a la bolsa de valores, administradas por fondos de inversión especialistas en bolsa de valores, para que se pueda comprar acciones, futuros, commodities, divisas, lo que nosotros queramos, lo que usted quiera hacer con la cuenta de los pensionados. El presidente sabe de la importancia de los millones de pensionados en Estados Unidos y le dice: ¿cuánto usted está haciendo en su cuenta de pensión? ¿70%? ¿80%? ¿90%? Porque si usted hizo un 50%, algo usted está haciendo mal. Entonces, fíjense lo que es prioridad 1A
porque él sabe que su permanencia en Washington, su permanencia en la Casa Blanca, depende de cuál será la tendencia de Wall Street y la bolsa de valores en el mundo. Por eso el presidente se preocupa por Wall Street. Y el nuestro debe hacer lo mismo también. Y los asesores del Banco Central Dominicano deben de hacer lo mismo. Y los asesores de la Junta Monetaria deben hacer lo mismo. No podemos tener asesores en el Banco Central, asesores en la Junta Monetaria, que no entiendan el mercado y que no le den al presidente las informaciones correctas y que el país se pueda beneficiar de una inversión en bolsa de valores. Eso no puede pasar. Eso no pasa en un país desarrollado. Eso no pasa en un G7. O sea, los funcionarios de los gobiernos saben lo que tienen que hacer con los mercados, porque ahí es que va todo, lo hemos dicho. Todo, su vida, desde que usted nace hasta que se muere, depende de Wall Street y la bolsa de valores, porque todo se negocia ahí, hasta lo que usted se come. El presidente sabe eso y por eso continúa tuiteando. Colócame el número 2.1, señor director, para que veamos qué dijo el presidente de nuevo otra vez. Trade deals drives stocks to record highs. Los acuerdos comerciales llevan a las acciones a niveles récord. De nuevo, el acuerdo que momentáneamente el presidente alcanza con China y sigue tuiteando sobre Wall Street y la bolsa de valores. Le manda un mensaje al mundo y le dice, nosotros estamos bien, nuestra economía está bien, el mercado está bien, porque si el mercado se pone nervioso y colapsa, él se va de la Casa Blanca. O sea, el presidente, usted puede estar de acuerdo o no de su forma de gobierno, como él gobierna. Ahora, de que él es un hombre inteligente, porque es un empresario, lo es. Porque el presidente sabe cómo se maneja la bolsa y sabe cómo se maneja el país. Él sabe qué le gusta al pueblo norteamericano y al mundo, que le hablen bien de sus inversiones. Y sus inversiones es a través de la bolsa de valores. Y todos los días emite un tuit. O sea que el presidente no se cansa de tuitearnos. Y el mercado así lo interpreta. Colócame el número 2.2, señor director, para que veamos de nuevo otro tweet del presidente. If you listen to Flow advice, a newspaper, as the New York Times, that was going broke until I came along, you will have entirely missed the record-breaking stock market. O sea, fíjense que él solamente le interesa la palabra stock market y la ponen en grande eso. Porque le interesa que el mundo sepa cómo va la bolsa de valores, cómo va Wall Street. Y el siguiente tweet, señor director, cuando él pronostica 11,000 puntos, de nuevo el presidente dice, 11,000 points gained the Dow in 3 years since the election of President Trump. Today, it may hit 29,000. That has never happened before in that time frame. That has added $12.8 trillion to value of American business. O sea, que la bolsa de valores en un tiempo récord de 3 años ha subido 11,000 puntos el Dow Jones y le ha agregado a los negocios norteamericanos 12.8 trillones de dólares. Entonces, cuando un país le agrega 12.8 trillones de dólares, imagínese usted, para que usted entienda la magnitud de lo que esto significa, que la Bolsa de Valores Dominicana le agregara solamente $1 trillón a la bolsa, o sea, a la economía dominicana, 1 trillón nada más, no 12, 1. Si tuviéramos que agregarle 1 trillón, un 1 con 12 ceros, por un 18% de ITEVI que pagaríamos nosotros, el gobierno dominicano estuviera recibiendo hoy 180,000 millones de dólares en ITEVI, porque la bolsa le agregó $1 trillón al mercado. Por eso es que es importante la bolsa de valores. Todo es económico. Los políticos dominicanos y del mundo, los congresistas dominicanos y del mundo, no van al Congreso porque aman su país. Van al Congreso porque hay dinero en la política. Si no hubiera dinero, no estuvieran ahí. Si le pagáramos al gobernador del Banco Central 50,000 pesos, mañana deja el cargo. Pero no lo va a dejar porque es 1 millón, 2 millones de pesos. Lo mismo que los diputados. O sea, se hace política porque hay dinero en la política. Y ese dinero es en la bolsa de valores que lo consiguen las corporaciones. Porque son las que financian los políticos. Cuando los pueblos entiendan eso, que los políticos hacen política porque van a ganar dinero, entonces van a saber elegir mejor sus candidatos. Porque el que me ponga menos dinero en mi bolsillo, se tiene que ir y no volver más. El que se robe 100 millones de pesos
se tiene que ir a la cárcel por 100 millones de años y no volver más. Entonces, es así como se vota. Por eso los G7 y Estados Unidos es poderoso, porque sus leyes son poderosas. El presidente del país más poderoso del mundo está sometido a un juicio político. Y lo destituyan o no, está sometido a un juicio político, porque él no está por encima de la ley. Entonces, para eso son las leyes. Entonces, un funcionario no puede declarar 2.800 millones de pesos y que nosotros no sabemos de dónde salió ese dinero. Hay que darnos respuesta de dónde salió ese dinero. Y si no hay justificación de ese dinero, bueno, pues 2.800 millones de años presos en la cárcel. Es así como se manejan las sociedades que se respetan. Y nosotros debemos aprender ya a comenzar a respetarnos como sociedad. Porque Luis Fernando García no puede ir a un banco y robarse 100 millones de pesos, porque el banco me va a perseguir, la justicia me va a perseguir y me van a meter preso. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que permitir que un funcionario se robe 100 millones de pesos y no lo podamos perseguir? Eso no puede pasar, porque eso está drenando la economía dominicana. Entonces, por eso aumenta la deuda externa y por cada peso que se pierde, por cada millón que se pierde, perdemos 10 empleos directos. Colócame el siguiente tweet, señor director, la gráfica número 4, para que veamos a cuánto sube el Dow Jones. 29.000 puntos, dijo el presidente que iba a alcanzar esta semana. Bueno, pues sí, el presidente tuvo razón. El Dow Jones responde al presidente con 524 puntos más esta semana y cierra en 29.348. 12.8 trillones de dólares adicionales le agrega Wall Street a los negocios norteamericanos. Entonces, lo que es importante para la nación más poderosa del mundo debe ser importante para la República Dominicana. Lo que es importante para el presidente de Estados Unidos y el mundo debe ser importante para el presidente de la República Dominicana y sus asesores. Por eso, tanto el presidente nuestro como todos los presidentes de Latinoamérica y el mundo deben de pronunciarse sobre su bolsa de valores, porque es ahí donde está el talón de Aquiles. Es la única forma de desarrollarnos, porque todo depende del mercado. Entonces, si todo depende del mercado, pues entonces vamos a incentivar el mercado. Colóqueme la gráfica 4.1, señor director, para que nosotros veamos. Queremos hacer un llamado al presidente Medina y al Banco Central. Usted debe pronunciarse, señor presidente, sobre la bolsa de valores. El Banco Central debe pronunciarse sobre la bolsa de valores. Y se deben reunir con los empresarios para que lleven sus corporaciones a la bolsa de valores. Así como el presidente Trump se pronuncia sobre la bolsa de valores y le dice al mundo y a Wall Street que luego que él tomó posesión, en 3 años, el Dow Jones ha subido 11.000 puntos, nunca antes jamás visto en un periodo tan corto. Y que esa subida del Dow Jones le ha agregado un valor a los negocios norteamericanos de 12.8 trillones de dólares más. O sea que Estados Unidos, usted se imagina los millones, los miles de millones de dólares en impuestos que va a recibir Estados Unidos ahora, producto de que el mundo se ha volcado a invertir en Wall Street. Y Wall Street explota y el presidente sabe que su permanencia en la Casa Blanca depende de Wall Street. Los bancos centrales continúan su inyección. El presidente en una ocasión le llamó la atención al gobernador de la Reserva Federal, al presidente de la Reserva Federal, y le dijo que bajara la tasa de interés. Bueno, lo hizo, y todos los bancos centrales, para mantener un mercado equilibrado y sin volatilidad, han continuado inyectándole dinero y liquidez a la bolsa. Vamos a ver, señor director, esos bancos centrales poderosos del mundo, comenzando con China a la cabeza, que está en su punto más alto en 15 años. Lo vemos, PBOC, People Bank of China, esa línea magenta como color morado, es el Banco de China en su punto más alto en 15 años. Ahí vemos la línea verde, es el Banco Central de Europa, esa línea rosada es el Banco Central de Japón y la línea amarilla, la Reserva Federal, los 4 bancos centrales más poderosos del mundo, inyectándole cientos de miles de millones de dólares al mercado para mantener el mercado a flote. Lo que nosotros le hemos dicho, una burbuja bancaria. Eso daña, con esa tasa de interés, daña las acciones del sistema financiero. Sí es cierto, pero a ellos no les importa eso.
A ellos les importa el mercado y lo van a mantener a flote el mayor tiempo posible para asegurarse de que el presidente, en este caso, pues pueda continuar en la Casa Blanca. El presidente continúa tuiteando, continúa coqueteando con Wall Street y Wall Street continúa respondiendo y esta semana cerró en más de 29,000 puntos con 534 puntos más. O sea que el presidente prácticamente está garantizando su permanencia en Washington. Como va Wall Street, va el mundo. Y como va el mundo, va el presidente de la nación más poderosa del mundo. Colóqueme la siguiente gráfica, señor, la número 6, para que veamos que las corporaciones aún siguen subiendo. Fíjense, están produciendo menos beneficios, pero por la inyección de un dinero barato, los bancos centrales inyectándole dinero al mercado, el Dow Jones y el Standard & Poor's continúa subiendo. Es cierto que Wall Street no consiguió lo que quería con 160,000 nuevos trabajos que esperaba y solamente aparecieron 145,000. Eso momentáneamente debilitaba el dólar y debilitaba el stock market, pero con bancos centrales inyectándoles miles de millones de dólares, pues la bolsa obvia esos datos y explota el mercado. Eso nos da una señal a nosotros de quienes están dominando el mercado ahora mismo, prácticamente son los bancos centrales. Entonces, ellos que tienen el control del dinero, ellos que tienen el control de la tasa de interés, ellos que tienen el control de los commodities, de las divisas y de los mercados futuros, son los que determinan hacia dónde se va a mover su empresa, su corporación y nosotros como país. Cuando ellos comiencen a recoger ese dinero y se contraiga ese dinero y lo reduzcan a la mitad, entonces usted va a saber qué va a pasar con su empresa, porque sus ventas deben de bajarle mínimo un 25, un 30%. O sea que eso no lo para nadie. 5 corporaciones nada más tienen un 18% de la capitalización del Standard & Poor's 500, del poder de esas 5 corporaciones. O sea, que si esas 5 corporaciones mañana, ellos comienzan a vender las acciones y salen del mercado y contraen sus acciones un 20%, vamos a tener muchos problemas, porque tienen mucho peso en el mercado. Colóqueme la gráfica número 8, señor director, para que veamos esas 5 corporaciones. Ahí los vemos. Esas 5 corporaciones son Apple Computer, todas prácticamente con $1 trillón en capital, Microsoft, Google, Amazon y Facebook. Esas 5 corporaciones tienen el 18% de peso en el Standard & Poor's 500. O sea que ese peso lo que nos da a nosotros es la idea que si esas 5 corporaciones líderes del mercado comienzan a caer, bancos centrales que nosotros sabemos como el Banco Central de Suiza, que tiene millones de acciones de esas corporaciones y dice yo voy a sacar mi dinero ahora y la voy a vender, y comienzan los profesionales a vender de esas corporaciones y esas 5 corporaciones nada más corrigen un 15, un 20% en la bolsa, pues el mercado va a ceder, pero eso no va a pasar por ahora. Solamente para que ustedes tengan una idea del poder del mercado y que 5 empresas puedan tener tanto peso en el movimiento del mercado. También nos llama mucho la atención de que un gran porcentaje de los trabajadores norteamericanos está por encima de los 65 años. Colóqueme la gráfica número 9, señor director. Eso nos dice a nosotros, miren, el 20% de las personas que trabajan en Estados Unidos está por encima de los 65 años. Entonces, eso nos da a nosotros una idea de cómo va el mundo. Ese porcentaje de la persona mayor de 65 años, ¿cuánto será en la República Dominicana? Porque lo que manda un mensaje es que aún siendo Estados Unidos el país más poderoso del mundo, sus ciudadanos perciben que la economía posiblemente no esté tan bien, que ellos deban de continuar trabajando luego de cumplir 65 años de edad. O sea que en vez de pensionarse, quieran trabajar un poquitico más. 20% de esa población de trabajo es 65 años o mayor. Eso es crítico. Nos gustaría saber qué porcentaje es en Latinoamérica y en la República Dominicana, porque es mucho más alto de ahí. Por eso vemos personas envejecientes prácticamente
pidiendo en las calles, sin trabajo, porque cuando Estados Unidos andan mal las cosas, aquí andan peor. Entonces, el gobierno, para eso es el dinero que el gobierno recibe en impuestos, para invertirlo en obra social. Porque si la nación más poderosa del mundo tiene una sociedad, ciudadanos envejecientes, mayores de 65 años, nos dice a nosotros que hay problemas mundiales y que ese problema debemos resolverlo ahora. No debemos esperar que una persona alcance los 70 años de edad y que continúe trabajando y que no tenga su pensión. Entonces, lo mismo debe hacer el gobierno dominicano. Investigar cuántos ciudadanos mayores de 65 años de edad continúan trabajando. Y si su dinero de su pensión, ¿dónde está ese dinero? Si ha ido a la bolsa y en manos de quién están. La AFP, como le llaman aquí, creo que. Pero ese dinero debe estar en fondos de inversión en la Bolsa de Valores, apoyando la Bolsa de Valores Dominicana, apoyando la construcción de carreteras, de acueductos, y que el gobierno lo cobre por eso, pero ese dinero de los pensionados genere ingresos como se hace en los países desarrollados. Colócame la gráfica número 10, señor Héctor. Esos 145,000 empleos nuevos, pues a largo plazo ha hecho que profesionales cierren posiciones del dólar, aunque el dólar responde en el corto plazo y sube esta semana, pues están cerrando posiciones del dólar por una disminución en la tasa de empleos que esperaba Wall Street, 165,000 y solamente aparecieron 145,000. Profesionales cierran posiciones, el mercado continúa subiendo, una burbuja de los bancos centrales, y vamos a ver qué tan importante es que el capital de Wall Street equivale ya y equipara el Producto Interno Bruto Mundial, porque los bancos centrales se han encargado de que así sea. Colóqueme la gráfica número 11, señor director, para que veamos la capitalización del mercado. Alcanza los 88 trillones de dólares, 87.87 trillones de dólares. Es el 100% del Producto Interno Bruto Mundial. Ya usted puede saber, cuando en Wall Street el mercado de capitales alcanza un capital de 88 trillones de dólares, equivalente al Producto Interno Bruto Mundial, ya usted puede saber la potencia y el poder que tiene Wall Street si colapsa. O sea, tenemos todo el dinero del mundo en la bolsa, exactamente lo mismo que el Producto Interno Bruto Mundial. Entonces ya usted puede saber que un colapso en la bolsa, ¿qué significa para la economía dominicana? Si es importante eso para el presidente de Estados Unidos, debe ser importante para el presidente dominicano y los funcionarios dominicanos y los legisladores dominicanos. Colóqueme la número 11.1, señor Héctor, para que veamos el Producto Interno Bruto Mundial. Ahí los vemos, fíjese. Estados Unidos un 24.32 nada más, China 14.84, el resto del mundo 9.41, Francia 3.26, Alemania 4.54, Japón 5.91, la India 2.83. Entonces, cuando usted suma todo eso, el capital que está en Wall Street sobrepasa el Producto Interno Bruto Mundial. Ese es el poder de la bolsa. Entonces, imagínense usted que la bolsa colapse mañana y que de ese Producto Interno Bruto que sobrepasa, ese capital sobrepasa el Producto Interno Bruto Mundial, colapse a la mitad nada más. Y que en vez de 88 trillones de dólares, sean 44 trillones de dólares mañana. Hay un colapso total y absoluto en toda la economía mundial. Entonces, su empresa, su corporación, depende cómo vaya Wall Street. Este país, la economía de este país, depende de lo que nos diga Wall Street. Y el presidente de Estados Unidos sabe de la importancia de Wall Street y tuitea sobre Wall Street. Entonces, los asesores del presidente deben decirle al presidente la importancia de la Bolsa de Valores Dominicanos para que desarrollemos nuestra bolsa, para que tengamos ese amortiguador que cuando haya un choque externo, los inversores puedan mover su dinero a otros mercados. Nosotros no podemos hacerlo. Por lo tanto, lo único que nos queda es ver cómo el peso se deprecia con relación al dólar o cómo usted pierde su dinero en sus certificados de inversión colocados a plazo fijo en los bancos comerciales. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en función de eso y esa es responsabilidad de los asesores del Banco Central
dale al presidente y del propio gobernador del Banco Central, dale al presidente esa información. Porque esa burbuja de los bancos centrales continúa aumentando la deuda externa global. Vamos a ver, señor director, la gráfica número 12, a cuánto asciende la deuda externa global. O sea, fíjese, son ya el 322% del PIB mundial, o sea que alcanza prácticamente los 270 trillones de dólares en deuda mundial. Y esa deuda está colocada en bonos y en bonos soberanos, en bonos corporativos. Entonces, un colapso en la bolsa de valores, habrá muchas corporaciones que van a colapsar producto de esa deuda. Y muchos países tendrán problemas porque no podrán cumplir con sus compromisos internacionales que contrajeron con Wall Street. Y cuando un banco central no puede pagar sus deudas, cuando un gobierno no puede pagar sus deudas y es declarado en default, eso significa que le suspenden el crédito al gobierno, no puede colocar jamás bonos soberanos en el exterior hasta que no se resuelva su problema. A los empresarios dominicanos, si es en el caso de la República Dominicana, le suspenden el crédito en el exterior, le frisan las reservas y la economía dominicana tendrá que producir su propio dinero para sostenerse. Y eso es imposible. Entonces, por eso la importancia de que los legisladores sepan que cuando levantan las manos y aprueban sus préstamos y nos dan una información, sepan que si entramos en default, este país no está preparado para que usted vaya un lunes a un banco comercial y que esté cerrado, porque el gobierno no pueda pagar sus compromisos internacionales. Eso no se puede permitir y el gobierno debe de prever eso. Entonces, no es verdad que la economía dominicana está tan bien. Antes de irnos, señor doctor, colóqueme la gráfica 12.1 para que veamos la deuda global. Ahí los vemos. United States, es el porcentaje de deuda. Estados Unidos tiene un 31.8%, China un 7.9%, Japón un 18.8% y así sucesivamente. Ahí está todo el porcentaje de deuda mundial global para que tengamos una idea de hacia dónde se está moviendo el mundo con un dinero barato, una deuda que alcanza el 325% del PIB mundial, casi 270 trillones de dólares, una bolsa de valores que sobrepasa el PIB global mundial y que si colapsarán todas las economías. Entonces, nuestro trabajo es poder prevenir qué va a hacer el gobierno y el equipo económico del gobierno si pasara un choque externo hacia dónde se mueven los inversores para poder paliar un colapso de sus corporaciones o de sus empresas. En el próximo bloque vamos a ver qué dice el Banco Central y qué le dijo el Banco Central al Banco Mundial sobre cuál es el PIB. ¿Alguien miente? Porque hay dos números y uno de los dos es falso. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la liquidez global y el ciclo económico global. Vamos a ver por qué los bancos centrales han decidido y continúan colocando más de 60.000 millones de dólares en el mercado. El ciclo económico global se está contrayendo. Ellos parece ser que le tienen miedo a esa contracción por el momento y le están inyectando miles y miles de millones de dólares al mercado para quitarle la volatilidad y quitarle la presión a la bolsa. Colóqueme la gráfica número 15, señor director, para que veamos. Mira, ahí los vemos. Esa gráfica amarilla, esa barra de montaña, es el World Business Cycle. Ese es el ciclo económico mundial del negocio. Y la línea roja, la liquidez global. Fíjese que se está contrayendo el ciclo mundial del negocio, o sea, la economía mundial se está contrayendo, se está reduciendo, o sea, un crecimiento menor. Y evidentemente el mercado se pone muy volátil, muy nervioso, porque si hay menos
ciudadanos gastando en la economía, pues usted tiende a contraer la bolsa y usted deja de comprar acciones y deja de participar en el mercado accionario. Y producto de eso, la Reserva Federal, el People's Bank of China, o sea, la gente del Banco de China, el Banco Central de Europa, el Banco Central de Inglaterra y el Banco Central de Japón le están inyectando más de 60.000 millones de dólares al mercado para mantener ese ciclo abierto y vigente. Eso es grave, es crítico, porque cuando ellos decidan recoger ese dinero, entonces su corporación, su empresa tendrá problemas y todos los gobiernos tendrán problemas, porque recoger ese dinero de la calle, sacarle ese dinero al mercado, significa contraer la bolsa y que las corporaciones pierdan en sus acciones un 10 o un 15% o el porcentaje que sea, significa que millones perderán su empleo. Y que el gobierno, en este caso el gobierno dominicano, que ya no crece un 7, sino que va a crecer un 5 o un 4 o un 3, quién sabe cuánto, pues va a perder un porcentaje enorme en el PIB, en la recaudación de impuestos. Y el gobierno tendrá que buscar ese dinero por algún lado, porque el gobierno no trabaja. El gobierno trabaja con los impuestos que nosotros le pagamos, así que el gobierno cobra, o sea que no trabaja. Entonces ese dinero tendrán que buscarlo por algún lado. ¿Dónde lo van a buscar? ¿Con más impuestos en el pueblo? Bueno, pero entonces vamos a tener que crear una base que pueda producir ese dinero y que cuando el gobierno vaya a buscar dinero prestado, ese dinero lo reinvierta en la sociedad y que genere recursos. Por eso la importancia de tener un mercado de valores fuerte para poder soportar la economía, como la tienen los G7. Entonces, no es verdad que nosotros vamos a continuar en esa dirección y que no tengamos un problema social, porque el dinero se está saliendo del mercado, está entrando ahora por la bolsa, pero el dinero realmente del ciclo económico se está saliendo del mercado porque se está contrayendo la economía. Entonces el gobierno debe de prepararse para eso, debe prepararse para lo peor. Para eso necesitamos personas con cierto grado de conocimiento en mercados para que puedan monitorear la bolsa y nos den a nosotros la información correcta en el tiempo correcto. Miren, esta semana dice, bajaron los combustibles, pero me llama mucho la atención que Estados Unidos se convierte en un país netamente exportador de crudo de petróleo. Colóqueme la gráfica número 17, señor director, para que veamos eso. Fíjense, Estados Unidos deja de ser importador y netamente ya se convierte en un exportador de crudo de petróleo. O sea, after decades as one of the world's largest oil importers, the U.S. became a net exporter last month. O sea, Estados Unidos se convierte totalmente en exportador de crudo. O sea, Estados Unidos no le está comprando crudo a nadie prácticamente, le está vendiendo crudo a otro país. Es para que el pueblo y el mundo sepa cómo se maneja un Estado. A Estados Unidos le interesa eso, le interesa ser más exportador que importador. Entonces, aquellos que piensan que Estados Unidos fue a Irán o a Irak nada más a buscar crudo de petróleo, bueno, ahí está la prueba que no es así. Estados Unidos exporta crudo de petróleo, ya no está importando hacia los Estados Unidos crudo de petróleo, está exportando. O sea que nosotros podemos comprarle petróleo a Estados Unidos y comprárselo barato. Y esa gasolina ponerla a un precio barato, a 180 pesos el galón, no a 233. Porque ahí tenemos en la bolsa 1.64, cuesta ahora mismo la gasolina en la bolsa. Entonces 1.64 son 87 pesos por 2. Entonces el gobierno debe de vender la gasolina a 180, 190 pesos el galón mínimo, no a 233. La tiene 45 pesos más cara que la nación más poderosa del mundo, que el país más poderoso del mundo. Un país pobre con una gasolina cara no se puede desarrollar. Entonces por eso no pueden subir los salarios, porque un empresario que pague el combustible a 233 no es lo mismo que lo pague a 180 o 190 pesos. Entonces, la canasta familiar no es lo mismo que usted transporta su producto a 233 a que lo transporte a 180. Entonces, esa carne que usted va al supermercado va a comprar más barata. Pero no podemos hacerlo nosotros porque el gobierno no les importa que lo hagamos. Es como una aberración que el gobierno tiene con tener la gasolina cara. Nosotros no entendemos eso. Porque si la compra barata, ¿por qué la tiene que tener un 150 más cara que todos los países?
y que la nación más poderosa del mundo. Eso no puede pasar. Entonces el gobierno tiene que revisarse. Y estamos en un periodo eleccionario donde se van a gastar miles de millones de pesos y donde será peor todos los días más. Entonces, el gobierno tiene que tomar medidas sobre eso, sobre prácticamente ese combustible caro que nos vende y que no puede continuar en esa dirección. Vamos a ver lo que dice un economista. Dice, es alarmante que mayoría de recursos presupuesto 2020 vaya destinado al gasto corriente. Eso salió esta semana la información. Me llama mucho la atención porque también él dice en el artículo en los medios de comunicación, esa es la gráfica número 19, señor director, y amplíeme ese párrafo, démelo un zoom a ese párrafo para que veamos. Dice él que la deuda del Banco Central son 44.500 millones de dólares del PIB. Nosotros hicimos el cálculo, eso equivale a un 58.60 del PIB, la deuda externa. Colóquemela para atrás, señor director, esa gráfica, y amplíeme ese texto, ahí lo vemos. Dice, ahí hay mucha tela donde cortar. Hasta noviembre de 2019, la deuda pública ascendía a 44.500 millones de dólares. Es preocupante el monto y la evolución que ha tenido esa deuda significa que nuestros nietos nacerán con un pagaré debajo del brazo. Lo más alarmante es que esos empréstitos no lo ha contraído el pueblo dominicano, sino la clase política que ha gobernado el país. Tenemos que evitar caer en default. Por eso recomendamos mucho tacto con el nivel de gastos y deudas, apuntó. O sea, es grave, es crítico esto. Nosotros tenemos años diciéndole al gobierno que con Wall Street no se juega. Y esta semana el Banco Central dice, vamos a ver el riesgo, qué significa, cómo se mide el riesgo de un país. Primero, antes de ver lo que dice el Banco Central con relación al Banco Mundial, ahí lo vemos, el riesgo país. Amplíeme ese párrafo de abajo, señor director. El de abajo, colócame la gráfica de nuevo para atrás, para que veamos el párrafo de abajo. ¿Cómo medimos el riesgo de un país? O sea, que ese riesgo lo medimos a través y los vemos. Mire, riesgo, el riesgo mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación debido a factores que van más allá de los riesgos inherentes a un préstamo. Hay muchísimos factores de riesgo. Súbalo un poquitico más, señor director, para que veamos que dice ahí factores económicos, crecimiento del... Dejémoslo ahí. Factores económicos, eso es lo primero, ingresos y gastos, crecimiento del PIB, relación ingresos-deudas, consistencia de la política macroeconómica, grado de apertura comercial y financiero, en la bolsa de valores evidentemente, y grado de diversificación de las exportaciones. Pero lo más importante, aparte del gasto, el crecimiento del PIB, la parte financiera. Entonces, el Banco Mundial da una información ahora y dice el gobierno, alguien le dio la información al Banco Mundial. Colócame la gráfica número 21, señor director, para que veamos, dice el Banco Mundial, o alguien que le dio la información al Banco Mundial, que el PIB de la República Dominicana son 85.555 millones de dólares. Amplíeme ese párrafo, señor director, donde dice PIB US precios actuales, Dominican Republic, y donde dice también 2018. Yo quiero que el pueblo vea ese dato. Póngamela para atrás, por favor, señor director, y veamos el PIB exactamente, ahí lo vemos. 85.555, 2018. Ese dato lo da el Banco Mundial, le dice, datos sobre las carteras nacionales del Banco Mundial. O sea, el Banco Mundial dice, de acuerdo al Banco Mundial, que el Producto Interno Bruto de la República Dominicana es 85.555 millones. Pero eso no es el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Alguien le dio al Banco Mundial ese dato y le dio ese dato para que borraran otro anterior que nosotros lo tenemos. Colócame la número 21, señor director, para que veamos y amplíelo de nuevo. Dice PIB, US, precios actuales Dominican Republic, Banco Mundial, amplíelo donde dice 2018, señor director. 81.299 millones de dólares originalmente. Amplíelo ahora que se ve ese número, ahí lo vemos. 2018 igual. 81.299 millones de dólares es el PIB de la República Dominicana. Ese era el dato original que tenía el Banco Mundial.
Alguien en el Banco Central o cualquier institución que maneje esa información le dio una información incorrecta al Banco Mundial. ¿Con qué objetivo? Con disminuir el riesgo país y aumentar la deuda, disminuir la deuda externa. Entonces tenemos un problema, porque eso es sujeto a demanda. Y nosotros se lo hemos dicho al gobierno, que cuando un país hace trampa, cuando un país hace algo ilícito, ilegal, es sujeto a demanda por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a la República? Imagínense ustedes, colócame la número 23, señor director, para que veamos qué le pasó a Petrobras por hacer trampa, que tuvo que ser multada y pagó más de $3,000 millones Petrobras to pay 2.5 billion to settle U.S. sue over corruption. O sea, Petrobras tuvo que declararse culpable para pagar $3,000 millones en corrupción por pago de soborno que contrató a 45 corporaciones, incluyendo a la corporación delincuencial llena de delincuentes llamada Odebrecht, que todavía está aquí. Colóqueme la siguiente gráfica, señor director, para que veamos qué dice el FBI. Petrobras to pay $3 billion to end lawsuit over graft. O sea, Petrobras tuvo que pagar $3,000 millones para finalizar la demanda en Estados Unidos. Y la siguiente gráfica, señor director, del Departamento de Justicia, la número 25, ahí los vemos, Department of Justice, United States Department of Justice. Odebrecht and Braskem plead guilty and agree to pay at least $3.5 billion in global penalties to resolve largest foreign bribery case in history. O sea, Odebrecht y Braskem se declaran culpables y tendrán que pagar $3,500 millones por fraude, pago de corrupción, en el pago de soborno más grande de la historia. Eso es lo que le hace el Departamento de Estado a los corruptos cuando usan a Wall Street para su beneficio. Entonces, si le dimos una información incorrecta al Banco Mundial y un inversor pierde dinero, imagínense ustedes que diga en la prensa internacional, en el Wall Street Journal, el Banco Central de la República Dominicana, multado por dar información incorrecta al Banco Mundial. Eso pone el país en aprieto y pone el país al brinco. Entonces, el presidente debe de buscar y informarle al país quién le dio esa información, porque el Banco Mundial tiene dos informaciones, una de 81.299 y otra de 85.555. O sea que estamos hablando de $4,000 millones más que dice que tenemos en PIB, cosa que no es verdad. Pero esos $4,000 millones más significa un 5% menos en deuda externa y en riesgo país. Entonces usted está dando una información que beneficia al Banco Central para que los inversores crean que estamos mejor de lo que estamos. Y eso es letal en la bolsa de valores. Con la bolsa no se juega. Por eso esas dos corporaciones, delincuentes las dos, Petrobras, Odebrecht, fueron multados al pago de casi $7,000 millones. Entonces, la República Dominicana y el Banco Central no puede exponerse a que un inversor pierda dinero en su bono soberano y que lo puedan someter ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Porque eso sería letal para la economía dominicana y para el sistema financiero dominicano. Entonces, el presidente debe de ordenar una investigación. ¿Quién le dio esos dos datos al Banco Mundial y por qué hay uno de 82.299 y otro de 85.555? Y ese último dato es falso, porque el primero fue el que le dieron 81.000. No puede aparecer ahora para el 2018 que el PIB de la República Dominicana son 85.000, cuando originalmente era 81.000. O sea que tacharon uno y pusieron el otro. Y alguien le dio esa información al Banco Mundial, en detrimento de todo el país y de toda la clase productiva del país, de los empresarios y de los industriales y del pueblo dominicano y del propio gobierno dominicano, que lo coloca al borde al brinco. Si saliera una información sobre esta en los medios internacionales y en Wall Street, de que el Banco Central nos dio o le dio al Banco Mundial una información incorrecta. Eso es sujeto a demanda. Es ilegal y es penalizado. Y ya vimos ahí las multas que el Departamento de Estado le coloca a todas esas corporaciones corruptas. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy.
pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en Bolsa de Valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero revela, el poder del conocimiento regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó